días. Presento la actividad 7.3, ajuste de mejoras en el diseño de la unidad didáctica a cargo del Grupo 1, con la asesoría de tutoría de Mónica Bernal. La presentación la dividimos en tres partes. Una es las debilidades y fortalezas del diseño de la unidad didáctica de progresiones aritméticas en el grado noveno, en el Colegio Normal de Gachetá, y los ajustes respectivos a la dimensión cognitiva, afectiva, los instrumentos de recolección de información y los sistemas de evaluación, y las posibles mejoras a nuestra unidad didáctica. Partimos de las debilidades y fortalezas analizándolas desde dos aspectos: las expectativas cognitivas y afectivas. En las expectativas cognitivas pues relacionamos el logro de los objetivos y las contribuciones de expectativas del nivel superior. En la expectativa afectiva relacionamos las expectativas que el grupo plantea, las expectativas afectivas y las variables motivacionales. Todo esto nos lleva pues a pensar en la estructura de la unidad didáctica, en las posibles debilidades y fortalezas que teníamos o presentábamos, las cuales pues relacionamos entre los elementos que de las tareas, las secuencias de tareas, en los instrumentos de recolección y el sistema de evaluación. Bueno, vamos a arrancar con las debilidades. En las debilidades, pues, pensando en las dimensiones cognitivas, entonces hacemos relaciones con respecto a que la tarea diagnóstica, nos faltaron en los conocimientos previos plantear tareas de evaluación que nos llevaran al uso del sistema de representación simbólico en el trabajo de las fórmulas como tal. En la secuencia de tareas también observamos en la tarea 3 y 4 un cambio en estas tareas debido a que el sistema de representación simbólico era el que más se le aportaba en la tarea 3 y fue el que menos se activó, y en la tarea 4 ocurrió lo contrario. Se quería que ellos activaran pues diferentes sistemas de representación, pero se activó más fue el de fórmula general, o sea, el sistema de representación simbólico. Entonces por eso planteamos esa dificultad y generamos ese cambio. En cuanto a la redacción de la formulación de las tareas de aprendizaje, aquí presentamos un ejemplo en la tarea 3 del objetivo 1, pero es una situación, una debilidad que se presenta en las diferentes tareas, sobre todo en el objetivo 2, en donde pues se les dificulta extraer la información de los datos y relacionarlos con los elementos de la progresión aritmética. Con respecto a las expectativas de nivel superior, entonces encontrábamos que el proceso de emplear y de interpretar presentaban de cierta manera dificultades a modo general en el objetivo 1, y las capacidades matemáticas fundamentales en representación, uso y diseño de estrategias. Entonces, al relacionarlas, pues mirábamos que en la tarea 1 y 2 se planteaba el manejo de material manipulativo. En la tarea 1, en el diseño inicial se planteaba, pero ya después en la implementación se eliminó. Por lo tanto, pues esto nos afectó en el resultado, en las contribuciones a estas expectativas de nivel superior. Y también pues en la tarea 2 mirábamos que el material también generó alguna dificultad en algunas situaciones de la tarea. Con respecto al proceso matemático de interpretar, pues los requerimientos de justificar no se evidenciaban para los estudiantes en las tareas del objetivo 1. Y con respecto a la evaluación final, pues mirábamos que la tarea de evaluación ganadera y de terrazas, se les dificulta al extraer los datos y poder relacionarlos con los elementos de la progresión, debido pues a esa redacción que tienen. Con respecto a la dimensión afectiva, vemos que en la tarea 3 del objetivo 2 se afecta bastante la expectativa afectiva número 4, que relaciona con los requerimientos para la justificación de los resultados. O sea, es debido a que no se tiene como clara esa situación en la tarea, o no es evidente para ellos. También la motivación en los estudiantes fue baja en las tareas de aprendizaje del objetivo 2, sobre todo en las variables motivacionales de tema interesante y reto motivante. Por lo que les decía anteriormente, la redacción los llevó a que ellos no pudieran continuar los caminos y se quedaran en algunos casos en el primer criterio, al no poder identificar o analizar la tarea. Con respecto a las tareas de aprendizaje, a modo general, encontrábamos que nos hacen falta, o las debilidades referente a la parte de actitud en los estudiantes, con respecto a situaciones personales que se puedan llegar a tener antes de ingresar a la sesión diseñada. Con respecto a los instrumentos de recolección, tenemos en el diario del estudiante que se nos generaron dificultades al registrar la información en las primeras tareas, tarea 1 y 2, y debido a pues también que el tiempo fue muy corto para la explicación en las primeras sesiones, y eso pues nos afectó el análisis en las primeras tareas. Con respecto al sistema de evaluación, que la ficha de tareas no tiene como incluida ese proceso de valoración cualitativa con respecto a todo el
proceso que se hace en cada una de las tareas, en el desarrollo de ellas. Con respecto a las fortalezas, entonces tenemos que en las tareas de aprendizaje, pues ellos reconocen las subestructuras de crecimiento y decrecimiento de la progresión, utilizan los sistemas de representación para dar la solución a la tarea. Las ayudas fueron muy claras para ellos en el momento que las necesitaron por parte del profesor, y las traducciones entre los sistemas de representación para ellos en el objetivo 2, pues se ve que contribuyó bastante al proceso matemático de emplear. En la dimensión afectiva, miramos que en las tareas del objetivo 1 para ellos fueron muy interesantes, y pues a partir de esto, pues prestos a participar en las tareas siempre. Eso nos llevó también a que al iniciar las sesiones siempre ellos entraran con un interés frente a lo que lo que esperaban de las sesiones, a lo que se fuera a desarrollar en ellas. Y en cuanto a las tareas de aprendizaje, el diseño de estrategias de los estudiantes apoyándose en los sistemas de representación para dar solución a las tareas presentadas. Con respecto a los instrumentos, pues el diario del estudiante, la manera en que podemos relacionar en el semáforo el avance en los criterios de logro y la relación del desarrollo en las tareas con los estudiantes. El sistema ACE, pues que de forma detallada y organizada nos da información. Y con respecto al sistema de evaluación, pues el sistema ACE nos da muchas herramientas para poder llegar a relacionar esos aspectos cognitivos y afectivos en el desarrollo de las tareas como tal, ayudando a las rúbricas, al semáforo y al matematógrafo como tal para determinar el sistema de evaluación. En los ajustes de nuestra unidad didáctica, entonces, traigo a colación algunos ajustes. Uno es, por ejemplo, en la tarea diagnóstica, introducir una tarea de evaluación relacionada con el manejo de las expresiones algebraicas. Esta de manera directa nos va a afectar, o nos va a mejorar esta parte de los conocimientos previos para determinar frente al manejo de las expresiones algebraicas y digamos que reemplazar o sustituir variables por la parte numérica en una situación. También de manera indirecta, pues el manejo el uso del sistema de representación simbólico, y pues la fortaleza con respecto a las traducciones. La traducción entre los sistemas de representación, esto pues nos va a ayudar a potenciar esa parte de la unidad didáctica. Con respecto a la tarea 1, el objetivo 1, nos ayudan los ajustes de manera directa para las mejoras en la redacción del requerimiento con respecto a la debilidad número 2, específicamente pues en el literal B, donde aquí ya ahorita más adelante vamos a ver la tarea para que la podamos relacionar. De manera indirecta pues nos está ayudando a que el estudiante va a comprender y va a utilizar los elementos de la progresión relacionándolos con los requerimientos de la tarea. Aquí tenemos el ejemplo de la tarea, la formulación final de la tarea 1 con respecto al objetivo 1, la que les estaba hablando anteriormente, en donde pues se generan unos ajustes para sus mejoras y potenciarla de cierta manera. Uno de los ajustes es el cambiar el orden. En este momento estaba B, C y D, pero antiguamente el numeral B estaba de últimas. Esta es una de los ajustes, y el otro ajuste es el que les decía anteriormente, que el numeral C cambia su prosa y antiguamente estaba explica que cambia de la secuencia si se retira de la imagen la primera ficha, y en este caso pues ya queda qué pasa con la secuencia si se inicia desde la segunda ficha. Esto nos está llevando a analizar o relacionar los elementos de la progresión, que es lo que nosotros necesitamos para el objetivo número 1. Muchísimas gracias, aquí están las referencias.